y les quiero nuevamente pues saludar y agradecer por haber estado el día de hoy atentos a la llamada y por haber ingresado oportunamente. Tan pronto se los cito a la clase de hoy. Como les decía, hoy vamos a iniciar un nuevo tema, sí, que tiene que ver, o es un complemento más bien, de todo lo que hemos visto en cuanto a lo que se refiere a sistema nervioso, ¿sí? Que son estímulos y respuestas. Lunes, jueves, este. Entonces, la idea es que el día de hoy, como les digo, iniciemos este nuevo tema, pero que lo concatenemos precisamente con lo que estábamos viendo anteriormente. Hoy, ¿qué fecha es? 10, ¿no? 10. Quiero ir haciendo una tarea que siempre dejo al final y yo me olvido. Yo tengo, como ustedes me han visto, siempre tengo que tomar unas foticos y entonces tengo embolatadísimo eso de la toma de las fotos, entonces sí quiero de una vez como que ir haciendo esto. Bueno, el punto entonces es que hoy vamos a iniciar este nuevo tema de estímulos y respuestas. Entonces, ustedes saben que todos los organismos vivos de alguna manera tienen un tipo de reacción frente a algo que les afecta, ya sea positivo o negativamente, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros o vemos que, por ejemplo, en los animales, los que tienen su mascotica, ¿qué pasa? Escuchan un ruido y como que se alertan, ¿cierto? O ustedes les sirven la comida y entonces ellos que van precisamente a buscar esa comida. En las plantitas, en la noche se las ve como un poquito apagadas, pero empieza a ver la luz del sol y ¿qué pasa? Como que florecen, ¿cierto? Igual con el agua. Entonces, ¿ustedes qué creen que pasa con estos seres? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo ellos? O sea, si ustedes le dan le ponen agua a la plantica, si le dan comida a su mascota, si su mascota se alerta cuando escucha algo o cuando ve pasar otra mascota de otra persona, ¿qué pasa? Pues profe como que se asusta, comienza a latir. Eso, entonces, ¿eso qué es? Es como son nervios, algo así, ¿no? Pues sí, pero es una qué, o sea, ellos, Ellos son ¿cómo? una alerta, una Sí, alerta, exacto, es una alerta, pero entonces ellos que reaccionan. reaccionan, ¿cierto? Entonces, una respuesta es una reacción o una reacción es una respuesta. O sea, cuando ustedes se den cuenta que tanto su mascota como la plantica, como de pronto algún organismo que ustedes vean, un gatico, algo como que eh, precisamente reacciona ante algo que está pasando a su alrededor, es porque está activando ¿qué? El mecanismo de respuesta ante algún estímulo que le está ejerciendo precisamente esa voz de alerta para que reaccione. Entonces, así como nosotros tenemos esos mecanismos de alerta de los cuales hablábamos en clases pasadas, que son analizados por nuestro computador cerebral, pero que son transmitidos a través de nuestras neuronas y sentidos o captados a través de nuestros órganos de los sentidos, ¿sí se acuerdan? Mire ahí cómo funciona en conjunto el periférico con los sentidos, con toda la parte sensorial y analiza y da respuesta
a través de nuestro sistema nervioso central comandado por el cerebro que queda en el encéfalo, si se acuerdan. Entonces, los seres o los demás organismos, por más pequeñitos que estos sean, también son capaces o deben dar respuestas ante algún estímulo que el medio les genere, ¿no? ¿Qué pasa con estos organismos? Siempre, y no solo con eso, sino con todos los seres vivos tendemos a mantener que un equilibrio constante en nuestro cuerpo que permita precisamente que nosotros no tengamos como alteraciones que nos afecten el funcionamiento de nuestros sistemas, el funcionamiento de pues, nuestra vida como tal, es decir, que no nos enfermemos, que estemos en, como su nombre lo indica, en equilibrio, en paz, o sea, tranquilos, sin que nos moleste de pronto alguna dolencia, quiero decir yo. Entonces, eh, ese equilibrio del cual yo les he hablado en muchos momentos se llama homeostasis, ¿sí? La homeostasis precisamente es el equilibrio que nosotros o que nuestro cuerpo siempre tiende a conservar ante diversas situaciones, tanto externas como internas, ¿sí? Y para que se conserve ese equilibrio, entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo tiene, o el cuerpo de cada uno de los organismos, ¿sí? El organismo como tal tiene unas estructuras que le sirven justamente para conservar ese nivel de equilibrio que tenemos para nuestro normal funcionamiento, ¿sí? Entonces, esos niveles de equilibrio o esa parte del equilibrio que cada uno de los organismos vivos del planeta tiende a conservar, eh, depende, ¿no?, del nivel organizacional y de la actividad que cada uno de estos pues realice durante su ciclo vital. En, en los organismos unicelulares, empecemos a hablar desde los pequeños, por ejemplo, las bacterias, los protozoos, el reino, que es los hongos, ¿no? Tienen que algunas membranas, ¿no? Y el citoplasma, el cual, si nos remontamos por allá en sexto, encontramos que tiene una serie de proteínas que son especializadas y que ayudan a dar una función de control o a ejercer un control sobre el organismo. Entonces, ellos, ustedes saben, cuando hay el control, permiten que salgan las sustancias que no les sirven, pero que ingresen las que sí les sirven, ¿sí? Al interior de cada organismo. Entonces, ellos regulan. Esta es la parte donde se regula en el citoplasma y más que todo en la membrana, que es una membrana permeable, por la cual pueden pasar y salir justamente los... A ver, espérenme, aquí que me están llegando unos mensajitos, pero y pidiendo ingreso. Entonces, esa membrana, como les digo, es la encargada como de dar ese control y de que el organismo conserve ese equilibrio. Cuando ya vemos unos organismos que son de alguna manera un poquito más evolucionados, ya tienen múltiples células, ¿no? Y nos remontamos, por ejemplo, a las plantas. Ellos, ustedes saben que tienen unas estructuras o una organización estructural dentro de sí, pues que es un poquito más evolucionada que los pequeños organismos, ¿cierto? Que ya tienen células que forman tejidos, ¿sí? Tejidos vasculares incluso. No sé si ustedes se acuerdan cuando miraron la parte de circulación, que ellos tenían unos vasos conductores y mire que eso es una muestra precisamente o justamente de la evolución que han tenido estos organismos, formando tejidos, formando órganos, ¿no?, que son encargados precisamente de hacer el proceso de regulación o de homeostasis, pues en este caso para las plantas. En los animales, ¿qué pasa? Pues ya son un poquito más evolucionados, ¿cierto? En el reino animal ya
podemos hablar incluso hasta de sistemas, que son el conjunto de órganos y tejidos que cumplen una función específica. Ahí está, por ejemplo, el sistema respiratorio, el sistema excretor, el sistema digestivo, circulatorio, el sistema linfático, etcétera, etcétera. El reproductor, que ya habíamos visto hace pocos días, ¿no? Pero los sistemas que para nuestro caso, o para el caso del reino animal, y que también nos cobija a nosotros, los sistemas que van a ejercer esas funciones de control dentro de nuestro organismo, se llaman, o son dos específicamente, que son el endocrino y el nervioso, ¿sí? Por eso yo siempre les decía cuando les hablaba de sistema nervioso, yo les decía que este va relacionado con el endocrino, porque en el endocrino vamos a ver más adelante cómo hay una respuesta que generan las glándulas, ¿sí? A ciertos estímulos. Y les ponía el ejemplo del sudor, que es secretado por las glándulas sudoríparas, y entonces estas glándulas o todo el sistema glandular de nuestro cuerpo hace parte del sistema endocrino, justamente, que es el encargado del funcionamiento de todas las glándulas que tiene nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué se relacionan o por qué regulan la homeostasis? Porque en el caso del ejemplo que les doy del sistema endocrino, cuando nosotros hacemos actividad física, por ejemplo, o estamos, no sé, en un sitio donde se encierra el calor, entonces ese sería el estímulo, el calor. Entonces, la respuesta que va a ser que empecemos como a nivelar la temperatura corporal a través del sudor. Y ese sudor, como ya les digo, es una razón o un resultado más bien de la acción de las glándulas sudoríparas que hacen parte del sistema endocrino. Entonces, tenemos que ver que para los animales funcionan para el mecanismo de regulación u homeostasis, para que mantengamos nuestro equilibrio, podemos relacionar básicamente dos sistemas, que son el nervioso, que es el que lo hemos estado pues como revisando últimamente, ¿no? Con su conjunto de órganos, sentidos y sensores y neuronas, etcétera, etcétera. Y también tenemos que incluir al sistema endocrino. Hay una serie de mecanismos que utilizan muchos organismos, ¿sí? Que se denominan relojes biológicos. ¿Y qué consisten? ¿O en qué consisten? A través de ellos se repite de manera periódica, ¿sí? Algunos ciclos y algunas actividades de manera definida. Entonces, por ejemplo, a determinadas horas del día o en la noche o de acuerdo a las estaciones, entonces los organismos van generando como unas respuestas, ¿sí? Las cuales les van a permitir adaptarse justamente y de la mejor manera a este cambio que hay en los ciclos naturales. Pero eso lo hacen de manera también natural, gracias a los relojes biológicos. Entonces estos están adaptados, o estas maneras de reaccionar están adaptadas precisamente de acuerdo a estos cambios que se dan, como les digo, teniendo en cuenta estaciones, teniendo en cuenta el clima, teniendo en cuenta cambios de temperaturas, si es de día o es de noche. Entonces mire todos los mecanismos que tienen los organismos vivos para poder reaccionar frente a algún estímulo que se da desde el medio, ¿sí? Desde el medio natural. Entonces podemos decir que sin importar el número de células, ¿no? Que hayan o que tenga el organismo, cada organismo, sea unicelular o pluricelular, debe mantener un equilibrio en algunas constantes, ¿sí? En algunos aspectos que regulan prácticamente toda la vida de dicho organismo.
Y estas constantes o este equilibrio se van a dar en los siguientes aspectos: en la temperatura corporal, en la presión, en la cantidad de nutrientes que nosotros podemos asimilar, en los niveles de hidratación, porque si nosotros nos deshidratamos, ustedes saben que eso puede inclusive producir la muerte, ¿no? En la cantidad de oxígeno que nosotros recibimos. Esa entre muchos otros aspectos que nosotros siempre tenemos que tener regulado o que los organismos como tal deben tener regulados. Entonces, los organismos, de acuerdo a su complejidad, ¿sí?, al reino al cual pertenezcan, al avance que hayan tenido, deben tener, ¿no?, estos mecanismos de acción y de reacción, de acción y reacción, perdón, que les vaya ayudando a mantener el equilibrio del cual estamos hablando, que recuerden siempre va a ser la homeostasis, ¿no? Entonces hay unas células en cada organismo o en cada nivel de complejidad de los organismos que se encargan de recibir los estímulos, pero que también se encargan de responder ante ellos. Algunos estímulos son generalizados en los organismos, pero también las respuestas pueden ser que varíen entre las especies, ¿sí? Los estímulos generalmente van a darse frente a aspectos como el alimento, por ejemplo, o el sitio donde se ubica el organismo. Las sustancias químicas que de pronto ustedes pueden o que los organismos pueden encontrar en el entorno. Incluso otros organismos le pueden generar una parte de una respuesta, ¿sí? Lo que yo les decía cuando una mascota, usted está paseando a la mascota y su perrito ve que el perrito del vecino le empieza a ladrar, pues obviamente su perrito no se va a quedar callado, le responde, ¿cierto? Entonces mire cómo inclusive entre los mismos organismos o entre otros organismos, quiero decir, se genera una acción y una reacción. Es decir, hay un estímulo y hay una respuesta para ese estímulo. Entonces, hay una serie de elementos que pueden jugar un papel fundamental en que se active justamente la parte de la reacción, de la acción y de la reacción en los organismos vivos. En el reino Monera, empecemos desde los pequeñitos, porque ya dimos como la introducción para todos los organismos. Entonces, hablamos como de la generalidad. Ahora sí, vámonos un poquito más específico a cada uno de los reinos, empezando como por los más pequeñitos, que son el reino Monera. De este reino, ¿quién hace parte? ¿Ustedes se acuerdan quiénes son los que conforman el conjunto de los Moneras y de los... No, del reino Monera? ¿Quién hace parte? ¿Qué organismos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Parece que no se acuerdan. O si están o no están. Me va a tocar hacerles prender la cámara para verlos. A ver cómo amanecieron el día de hoy. Profe, no sé. Hay muchos que se quedan callados, no sé por qué. ¿Qué será que están dormiditos todavía? Me va a tocar abrir las cámaras. A ver. Yo estoy vivita, profe, estoy viva. Voy a empezar a preguntar y a calificar a los que tengan la cámara apagada. Entonces. Uy, ¿cómo así, profe? Claro. Los que tengan la cámara apagada, empiezo a preguntar. A ver qué es lo que he dicho el día de hoy. Entonces, empiezo. Ay, sí, ya empezaron, que no tengo cámara, seguro. Ajá. Yo tampoco tengo cámara. La cámara la tiene el computador. Entonces, prendan la cámara. Digo, o empiezo a preguntar a los que están con cámara apagada. No, el profesor está escribiendo. Están muy silenciosos. Andrés David ya se libró de la pregunta, Juan Manuel también, Jero también, Diego Alexander también.
Entonces empecemos a preguntar, uy, don Dugleye, La- a los años, Profe, yo no joven tengo que estaba. cámara. Vale, también ya se libró. Profe, ¿le puedo contestar la pregunta? Pues creo, no sé si A sea ver, eso. a ver, contéstela. Los seres vivos, los animales. No, pero yo pregunté que cuáles seres son los que conforman el reino Monera. Pues sí, los animales. No, el reino animal lo conforman otros, porque el reino Monera es diferente. El reino Monera hacen parte del reino Monera las algas, ¿sí? Verde azuladas y las bacterias, ¿no? Para su conocimiento y fines pertinentes, chicos. Entonces, estos organismos, ¿no? Tienen un estímulo que se llama las taxias. Y las taxias hacen referencia como o tienen que ver con un movimiento hacia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de taxia, yo tengo que pensar generalmente que está relacionado o en primera medida con las algas, con las bacterias. Y es un movimiento que éstas hacen frente a un estímulo, que en este caso, por ejemplo, podría ser la luz. O en el caso de las algas verde azuladas, el dióxido de carbono que ellas necesitan para su proceso de fotosíntesis, porque ellas son una de las mayores generadoras de oxígeno, ¿sí? Gracias al proceso de fotosíntesis, porque son las que más sintetizan dióxido de carbono, el dióxido de carbono que nosotros estamos generando del proceso de respiración. Ellas, ese es el estímulo para ellas, ese es como decir lo divertido, y lo vuelven más divertido porque cuando lo procesan, gracias a la fotosíntesis, que nos ayudan a nosotros para que nosotros tengamos ¿qué? ¿Qué resulta del proceso de fotosíntesis, chicos? Cuando hay el proceso de fotosíntesis, ¿el resultado qué es? No, Dios mío, ¿cómo no me van a...? Esa es pregunta de ICFES. Es como de, ¿cómo digo yo? Ay, no sé cómo explicarle. O sea, ¿qué es el proceso de fotosíntesis o cuando ya termina? Cuando termina, ¿qué se produce? ¿Cuál es el resultado de la fotosíntesis? Profe, pues que produce alguna sustancia, ¿no? ¿Qué sustancia? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la sustancia que producen? La bacteria. La bacteria. No. ¿Usted respira La sustancia bacterias? química. La sustancia que produce, ¿cómo se llama eso? Yo no sé, hoy me entero que los seres humanos y los seres vivos respiramos bacterias. No, pero respiramos aire. ¿Y el aire que tiene? Oxígeno. Es oxígeno. El resultado del proceso de fotosíntesis me va a generar glucosa, agua y oxígeno, chicos, por Dios. Y esa es pregunta de ICFES, donde me pongan bacterias en el ICFES y, Dios mío, tienen que regresarse a sexto. Y justamente eso es lo que producen, esa es la respuesta que producen en este reino, las algas verde azuladas, la generación de oxígeno. O sea, el oxígeno como tal es la respuesta al estímulo que nosotros le damos, porque somos nosotros prácticamente los que le damos ese estímulo, que es el dióxido de carbono. Nosotros de la respiración lo que botamos es el dióxido de carbono y esas algas dicen, venga, tráigame ese dióxido de carbono, yo lo proceso, hago mi fotosíntesis y les devuelvo a ustedes oxígeno. ¿Sí? Mire, estímulo, el dióxido, lo procesan y la respuesta es el oxígeno. ¿Sí? Entonces, ese es un mecanismo de respuesta que tienen en el reino Monera, pero lo hacen a través de movimientos pequeñitos que se denominan taxias. Taxias ¿hacia dónde? Las taxias pueden ser positivas cuando el estímulo o cuando el movimiento más bien se dirige hacia donde se produjo el estímulo, y negativas cuando se va en contra del estímulo, este movimiento. Entonces, por ejemplo, cuando, a ver, les damos otra manera
En la garganta generalmente ahí tenemos unas bacterias que se llaman estreptococos, ¿sí? Esas las tenemos prácticamente todos los seres humanos. Y entonces, cuando por ejemplo nosotros nos alimentamos, y a veces inclusive no nos lavamos bien los dientes y eso, entonces estas bacterias con ese alimento y esa comidita que se queda aquí en la boca empiezan ¿qué? A crecer y crecer y crecer, ¿sí? Y entonces eso nos puede enfermar, nos da eso de amigdalitis, laringitis y todas esas itis malucas que le dan a uno acá en la garganta, pero es precisamente porque los estreptococos empiezan a multiplicarse, ¿sí? Y entonces ese es el estímulo para ellas. ¿El estímulo cuál es? Que nosotros les dejemos como un caldo de cultivo, un alimento aquí en la boca, aquí en la garganta, y entonces ellas, ¿cuál es la respuesta que empiezan a tener? Pues multiplicarse, reproducirse, crecer y pues a la hora enfermarnos, ¿sí? Miren que son muchísimos las maneras como pueden reaccionar los organismos ante diferentes estímulos. Mire que puede ser el alimento, mire que puede ser la luz, mire que puede ser algunos químicos o reacciones químicas, porque por ejemplo el proceso de fotosíntesis es un proceso de reacciones químicas, ¿sí? Entonces, mire qué compleja es la naturaleza, que reacciona de muchas maneras ante muchos, pues sí, estímulos o aspectos del entorno, ¿sí? En los protistas, que es ya otro reino adicional a los móneras, pero también es de los organismos que son ya como más, pues un poquito más evolucionados, pero pues no tan evolucionados como hasta llegar al reino animal. Entonces estos encontramos de varias clases, unos son unicelulares, otros son pluricelulares, unos son autótrofos, otros no lo son, es decir, son heterótrofos, unos se reproducen por vía o por una reproducción sexual, otros son asexual, ¿sí? Es decir, unos utilizan el mecanismo de reproducción por medio de meiosis, otros de mitosis, eso lo habíamos visto en sexto, o ustedes lo mirarían de pronto en sexto, ¿no? Cuando hablamos de reproducción, y de hecho ahorita también cuando hablamos de reproducción, ¿se acuerdan que hablamos de reproducción celular? Ya me acuerdo que eso lo vimos al principio del año, allí este es un ejemplo de mitosis cuando es asexual la reproducción y de meiosis cuando utilizan la reproducción sexual. Entonces estos organismos, los protistas, tienen muchas características que nosotros podemos señalar, inclusive hay algunos que se asemejan muchísimo a las plantas, pero que hay características de estos que los quitan de este reino, ¿sí? ¿Cuáles son los estímulos en estos organismos? Por ejemplo, la luz, ustedes siempre que encuentren luz, ese va a ser un estímulo, o sea, porque incluso en nosotros, cuando estamos con la luz apagada y nos la prenden, ¿qué hacemos nosotros? Reaccionamos como cerrando los ojos o tapándonos la cara o pegándoles un grito, ay, apague, que eso está eso me hace daño, me encandila, dicen por acá, en mi tierra, pero bueno, no sé si eso lo entiendan por acá, es ese término, no sé. Entonces, ¿qué estímulos siempre van a ejercer que los organismos generen una respuesta? Y ahorita estamos hablando precisamente de los protistas. La luz, la humedad, o sea, la presencia de agua, siempre una sustancia química va a ejercer una respuesta, ¿no? Una acción, precisamente por la reacción que genera o por la mezcla de sustancias, ¿no? El CO2, o sea, el dióxido de carbono, los alimentos también generan muchas respuestas, ¿sí? Con la proliferación de estos organismos. En los hongos, que son otro reino, que es el reino fungi. Ustedes siempre relacionen el reino de los hongos con el reino fungi. Fungi quiere decir hongos. Entonces, estos tenemos que señalar que están
constituidos por unos filamentos, unos tubos filamentosos que se llaman las hifas, ¿no? Y entonces estas hifas son las que van a captar, ¿sí? Esos estímulos. Estos estímulos, por ejemplo, la humedad la captan, la luz también. Entonces, los alimentos que vienen de la tierra, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? A llevar esos estímulos exteriores al interior, los van a procesar, se van a procesar pues dentro de su estructura no, dinámica, dentro de su estructura celular, y la respuesta es el crecimiento. El crecimiento, inclusive esto pasa en los hongos que nosotros consumimos, por ejemplo los champiñones, ¿sí? Estos absorben todos los nutrientes del suelo, de su medio, incluso la luz, el agua, los nutrientes, y ¿qué pasa? Se vuelven grandes y cuando ya tienen un tamaño adecuado, pues uno los ve y dice, no, qué rico, me voy a comer este champiñón, y entonces